Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la primera reacción de las canciones enteras, ya que reaccioné al recap de las canciones del Benidorm Fest 2025. Voy a comenzar por la canción que más me llamó la atención en el recap, que es la de La Chispa con Artita de Llorar. Pero antes de reaccionar a esta canción, voy a ver quiénes son los compositores y los productores. La canción ha sido compuesta por Alejandro Páez Low, Jimbo, entre comillas, Claudia Gómez Galindo, que ya es La Chispa, Eduardo Figueroa y Juan Diego Lazo, y Silvia Espósito, y la producción está hecha por Chanela Uca. Muy bien, una vez sabido quiénes son los compositores y productores, vamos a escuchar a La Chispa. Y comenzamos las reacciones de las canciones enteras del Benidorm Fest 2025 con La Chispa y Artita de Llorar. 3, 2, 1, play. Me miro en el Vale, espejo, mi peor no sé qué enemigo, ruido era que ese. no lo puedo ocultar, la verdad, tengo miedo. Wow, empieza como un bolero completamente Maldigo distinto a lo que me esperaba por el todas las recap. veces que fui mi castigo, un día en la oscuridad, la verdad, tengo miedo. Vale, madre mía con esos ruidos. Vale, comienza con una letra muy fuerte porque con lo poco que me he quedado ha repetido varias veces el tengo miedo y que en el espejo ve a su peor enemigo y que ya fue su castigo. Entonces la forma de explotar, o mejor dicho, la forma de potenciar esta letra ha sido empezar con voz y guitarra, lo que significa que en directo es un inicio que directamente te llama la atención porque va a guitarra y voz, que eso en los jurados es un gran detalle para mostrar afinación y voz. Cómo realmente está cantando, se está abriendo, está siendo vulnerable, está contando al mundo que realmente ha llegado a tener depresión probablemente, por lo que ella se ha culpado a sí misma de ciertos problemas que le han pasado en la vida, por eso no se reconoce que ella misma se ve como un enemigo, o sea, está hablando de salud mental, probablemente depresión, etcétera. Es perfecto el inicio a guitarra y voz, porque es algo vulnerable, no necesita más decoraciones, no necesita más música, y por ello la voz tenía un ligero toque raspado, porque su voz es raspada. Aquí era una voz más débil, se escucha amplia en la versión en estudio. Hay que ver si en directo ella lo intenta cantar con un gran volumen o con voz pequeña y marcando un poco más la voz raspada para representar dolor. Entonces, claro, su voz raspada viene muy bien para una letra tan fuerte y tan dolorosa, porque ese raspar la voz viene muy bien en el canto para expresar, por ejemplo, angustia o gritar o desesperación, y en este caso también dolor al hacerlo con voz débil. Claro, como ya conozco el estribillo porque escuché el recap, este inicio no me lo esperaba y va a ser un contraste bestial, donde ahora estamos viendo la parte más vulnerable con el estribillo, así que voy a continuar. Tengo miedo. No ¡Hala! debo hacer nada más que ¡Qué quedarme a vozarrón! mirar series en el sofá. La dicción no la entiendo muy bien. Un moño y sin maquillar, tengo miles de pasar, me siento sola. ¡Buah, qué burrada! A ver, el único pero que puedo poner es la dicción, porque sinceramente tengo un montón de WhatsApps y poco más entendido. Qué difícil de cantar es esta primera impresión. He pensado que era un falsete, pero realmente doy por hecho que será voz de cabeza, pero él todavía lo está haciendo con una voz frágil, débil, rasgado, rota. Es impresionante y lo que dije en el recap es que queda claro, esta propuesta es solo voz. Si ya tenemos un inicio vulnerable con la voz más pequeña, pero la voz estaba más grave y aquí se va completamente al opuesto de su voz, aquí una puesta en escena minimalista, toda a oscuras, donde te centres en ella y si puede ser que se acompañen con imágenes que no sobresalgan ni la eclipsen, mostrando ese dolor o escenas de, por ejemplo, la depresión o lo que sean esos traumas, es suficiente. Es que realmente esto es propuesta e interpretativa, por lo tanto, voz y su interpretación natural
expresando el cómo quiere salir adelante, porque luego imagino que tendrá una conclusión positiva la letra. Voy a seguir y no voy a decir nada más porque estoy flipando. Estoy hartita de llorar. ¡Hostias! Nubla mi mirar. No queda ¡Wow! lágrima. Que la transición al estribillo con las estrofas es... No sé dónde buscar. Juro me voy a Esto... encontrar. ¡Ole! Madre mía, otro cambio. Esto no va a pasar desapercibido ni de coña. O sea, si ya en el recap, evidentemente destacaba como la que más, porque el estribillo es poderoso vocalmente, al escucharla entera y estar viendo las estrofas que pasan de vulnerables a dolorosas, el estribillo ya es el culmen de ese dolor, el quiero salir adelante, pero no soy capaz de salir adelante, por eso estoy hartita de llorar. ¿Y cómo lo hace? ¿Tú cómo lo harías cuando estás desesperado con un problema y no sales adelante? Lloras, gritas, te frustras. Y ella cantando, ¿qué hace? Sube el volumen de su voz. Virgen Santa, qué pedazo de canción. ¿Qué pedazo de canción es esta? Esto es brutal. Y ya, bueno, es que encima aquí ahora se escucha mucho mejor. No solo ella aumenta el drama con la voz, sino con el instrumental, las trompetas, los tambores. Pero de momento, esto para un concurso de televisión, por favor. O sea, esto no pasa desapercibido. Que guste o no es distinto, pero esto es el nivelón. Voy a seguir escuchando porque estoy flipando. Ya diré mis conclusiones más adelante. Quiero disfrutarla. No me voy a encontrar. Lo que sí que tengo miedo es que realmente la voz tiene que sonar potentísimo. Venga, 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 por favor, pero si esto es un temazo. Ahora se viene a show. Y esto es desesperación total. Aunque a veces me falle, yo solita. Vale, tengo que parar. Ganadora, ganadora. Sé que todo el mundo lo está diciendo. ¿Quién puede dudar esto? ¿Quién puede dudar que esto es nivel de ganadora? Por el amor de Dios. Ahora lo voy a echar para atrás para disfrutarlo. Pero estamos locos. O sea, qué canción que bien se está construyendo, un inicio vulnerable, un inicio doloroso, expresándolo con la voz, expresando con la letra. Te da igual que no sepan español, la voz ya te está expresando las emociones. La voz, por Dios, la chispa, por Dios, Claudia, dime que sabes transmitir en directo, por favor, no quiero llevarme una hostia, que esto es muy bueno. Estás pasando por un montón de emociones y luego un estribillo que da igual que te guste o no la canción, te quedas con la boca abierta por la emoción y el arte que transmite. Además, que a primera escucha es que fascina, es una canción que te pone los pelos de punta, es decir, que tú dices, esto es arte. Luego ya que lo consumas o no, porque te gusta o no es distinto, pero esto a priori se vota en un concurso. Por favor, ¿cómo no vas a votar por esto? Claro, si en directo es el mismo nivel en estudio, que por favor, no nos decepciones. Y después, encima, para colmo, por si a alguien no le gusta este género, te mete ese, voy a decir, no rap, más bien voy a decir trap, ese toque urbano, más bien, sí, un trap urbano, que había bastante coro, pero que lo hace más moderno, pero fíjate que no descoordina con la canción, con la vulnerabilidad que tenía el bolero y luego el estribillo más flamenco. El contraste está tan bien hecho porque expresa dramatismo. Y encima, aparte de hacerlo más moderno, la parte trap, le da más dramatismo a la canción. Que eso da un juego ahora en la puesta en escena para seguir sorprendiendo. O sea, te va a sorprender. Uno, porque empieza como un bolero y vulnerable. Dos, porque luego rompe el alma cuando canta en esos tonos tan agudos esa voz de cabeza. Después el estribillo te deja boquiabierto y entra todo el instrumental. Y después tienes un cambio a trap urbano. Por favor, por favor, por favor. O sea, por favor. Pero qué pasada es esta. Dios mío, pero qué locura de canción. Lo voy a echar completamente para atrás porque lo quiero volver a escuchar. ¿Ves? Aquí es como salgo, o sea, está como ella agachada y salgo de la depresión, me arrastro por el escenario, estoy luchando, focos. Esto visualmente. Aquí que se mira al espejo y se cante que ya se quiere. Dios, por favor, canta bien en directo, Claudia, solo te pido eso. Es un temazo.
Vale, para otra vez porque ya tengo que parar por el copyright. Si puede cantar esto en directo y al decir cantar, porque ella ya ha estado en concursos, empezó de niña cantando en Menuda Noche, sabe cantar en directo, me refiero a transmitir. Si sabe transmitir las emociones, esta parte es muy complicado de cantar esto. Cuidado, es que empieza con un inicio casi a capela, con un estribillo donde tiene que darlo todo. Después es cierto que el ritmo, puedes decir, ah, vale, genial, baja el ritmo y puede descansar vocalmente. Sí, en la parte trap puede descansar vocalmente, pero también si mete interpretación, se arrastra por el escenario o mete energía, eso también la puede agotar vocalmente. Y encima que lo está haciendo de forma susurrada y necesita coro sí o sí, porque aunque no lo parezcáis, se puede ahogar. O sea, es una canción de una exigencia vocal muy alta. Entonces me da miedo, porque esto es un nivelón, es nivel ganar por el nivel artístico que es, pero es nivelón por la exigencia vocal que tiene. Si, claro, ese nivel vocal baja en directo, la canción baja, pero claro, ya le han metido los suficientes golpes de música para que impacte igualmente. Entonces, realmente, aunque ya por nervios vocalmente no esté tan espléndida como escuchamos aquí, o no suene tan potente, si transmite la emoción, la vende igual, porque te está transmitiendo un montón de emociones en muy poco tiempo. Entonces, aunque vocalmente baja un poco el nivel, aún así sigue siendo nivel Winner Alert por todas las emociones y todos los cambios que tiene. Y eso se puede potenciar con la puesta en escena de mil formas. Y encima Sergio Jaén le hace la puesta en escena, que es el que se la hizo a Irlanda este año, que fue apoteósica y potenció esa canción que también tenía muchos cambios. Tela, tela, tela. Es que ni el recap le hacía justicia. Y en el recap acaba por encima de los demás. Espero que los demás también me sorprendan igual, ¿eh? Porque si no, para mí esto es nivel Winner Alert, o sea, siendo sincero. Ahora ya veré si la canción es consumible o no, pero esto es nivel Winner Alert. Otra cosa ya es el consumo y el televoto. Pero si le sale bien a un jurado, esto lo vota. Por favor, derroche de arte. De aquí, encima sintetizadores más moderno, con el retoque en la voz. Que tirarme a mirar series en el sofá. Es que se nota un poco, sé que ha sido corista de Rosalía, pero estas mezclas es algo que Rosalía ya ha preparado al público. O sea, quiero decir, porque ahí ese sonido experimental que hace Rosalía. Dios. A ver, quizás no es la típica canción que te la pongas. Ahora lo digo. Madre mía, las trompetas. Ole. Ay, pues mira, me hubiera gustado que el coro lo alargase un poco más. No solo una artita de llorar, sino dos o tres más. Artita de llorar, artita de llorar. Y luego ella se meta en el último con los tres. Artita de llorar. Pum, se apaga la luz y se acaba. Vale, lo que justo quería decir, pero no quería interrumpir la canción, iba a decir, no es a ver, es una canción que a primera escucha sé que te llama la atención, no pasa desapercibida, eso está claro. Check, sorprende, sí, check. Realmente es que es una canción emocional, es una canción que te hace sentir cosas. Entonces, aunque no sea el género musical que te guste, una canción que tú digas esto no es radiable, aunque tú vayas en el coche y de repente lo escuchen, si la llegas a escuchar entera y no paras, vas a flipar, vas a decir, pero ¿quién canta esto? ¿Qué locura de canciones? ¿Te guste o no? Entonces no pasa desapercibida. Entonces, si al no pasar desapercibida tú le unes la exigencia vocal y ella en directo le hace check y luego le mete visualmente con todos los cambios de música, aunque ya no lo haga emocionalmente, ¿vale? Vamos a imaginar que no es capaz de transmitir emocionalmente, pero ya, si te hace un inicio lento, con unos colores azules, vulnerables, luego un color rojo del dramatismo, intenta con bailarines integrar el baile. O sea, con la puesta en escena, aunque sin emocionar, te puede transmitir las emociones, esto por un jurado es súper, súper, súper votable. Ahora, por un televoto, evidentemente entra la parte de esto es comercial del todo y es por lo que he mencionado a Rosalía. Es cierto que más en España, aunque Rosalía es conocida en todo el mundo, más en España, pero tiene fans en todo el mundo, pero esta música experimental que pongo a Rosalía como ejemplo, sé que hay más artistas, pero Rosalía es muy mainstream, ¿vale? Por eso digo a Rosalía. Ha abierto esa veda, además con ese toque flamenquito un poco en la voz de Rosalía. Entonces,
no va a ser percibido tan raro porque ya en el mainstream se han escuchado ya en los últimos años más canciones así más experimentales, porque tiene un toque experimental, tiene un toque flamenco, tiene un toque para mí bolero, aunque no lo tenga, tiene el toque electrónico, o sea, es una burrada. El nivel artístico y de exigencia es tan alto que si lo cumple, aunque tú digas, vale, igual, esta canción no la voy a consumir, voy a votar por ello. Que quizás ese era el problema, que yo no le veo parecido a ninguno con EAEA, pero el problema con EAEA era que a primera escucha generalmente no gustaba. Y con la actuación te conquistaba, pero claro, era una canción que entonces tú querías verla por la actuación. Sin embargo, esta canción ya en estudio te impresiona. Si te impresiona en directo, yo creo que es una canción que volverías a ver la actuación en directo, pero también la escucharías, te guste o no, para seguir disfrutando de las emociones. Por eso yo creo que se aleja de EAEA, que no me parece una canción que puedas decir que quizás el televoto la va a rechazar tanto. Es que me parece completamente distinto. Simplemente, no es una canción quizás la más pegadiza a primera escucha, a lo mejor frente a canciones dance o pop, pero ofrece una gran gama de emociones de una gran gama de cambios que la hace más accesible, o eso creo yo. Ya he escuchado la canción varias veces y este es mi veredicto final. Al decir Winner Alert y ganadora durante la reacción me refería al Benidorm Fest, no Eurovisión, porque para saber si puede tener nivel para ganar Eurovisión, primero hay que ver en directo ya que esta es una canción, es que es el tipo de canción que realmente su potencial se ve en directo y ya es muy heavy que en estudio te marque tantas emociones y te haga sentir tanto, porque si la cantante luego en directo, porque normalmente los cantantes deberían ser mejores en directo que en estudio, y hay que transmitir más, entonces debería multiplicarse por dos. Si es así, claro, ahí sería una de esas actuaciones que te incitan a escuchar la canción. Lo que sí que quería decir al final de la reacción y luego se me ha ido y no lo ha dicho, lo del estribillo. No es un estribillo pegadizo, o sea, no es una melodía que se te queda en la cabeza porque tiene muchos contrastes, pero no es una melodía que olvidas. Entonces requiere como muchas escuchas para que se te pueda quedar en la cabeza, pero aún así a primera escucha no la olvidas por los contrastes que tiene. Quizás la parte más pegadiza de la canción es el trap y es lo que deberían potenciar en la puesta en escena para que sea la parte más llamativa de la canción y que la gente se le quede más en la cabeza. Pero realmente esto es para expresar emociones. Entonces, desgranando un poco la canción. Comienza, he dicho como un bolero, pero más bien puedo decir como una nana. Y luego cuando va la voz de cabeza más frágil, la guitarra es más cálida, ahí el ritmo de la guitarra es un toque más a nana, que también lo tiene al final de la canción. Luego el estribillo, más que pegadizo, que es lo que está diciendo, es un estribillo que impacta. Pero en un concurso, yo siempre considero que la emoción, si algo te consigue emocionar, vas a votar a eso antes que a una canción pegadiza, porque esa canción siempre la vas a tener ahí y siempre la puedes escuchar en Spotify o en tu plataforma y consumirla. Pero por ello, una actuación que te transmite y te emociona va por encima que algo que siempre vas a tener ahí, una versión en estudio y una canción pegadiza. Por ello, realmente creo que la puesta en escena, aun sabiendo que está Sergio Jaén, creo que deben de tirar por algo minimalista, porque quizás como tiene tanto cambio, si saturan mucho y meten muchos cambios en la puesta en escena, puede saturar y crear el efecto contrario. Creo que es una canción donde debe tener el peso más la interpretación para poder mostrar las emociones. Si a lo mejor a nivel de interpretación no transmite mucho, para eso está la puesta en escena, los colores. La parte más vulnerable, un color naranja, más frágil, más vulnerable. Una parte más dramática, un color rojo. Es decir, para eso tienen el juego de iluminación y las cámaras para ayudar a expresar esa emoción si realmente luego ella cantando no es capaz de mostrarla interpretativamente, pero con la voz sí, porque lo hemos visto en la versión en estudio. Entonces, para la puesta en escena estoy confundido porque por una parte pega una puesta en escena de lucha escénica como mostrando la lucha interior cuando ves que eres tu propio enemigo, pero eso sería algo muy complicado por una canción tan exigente vocalmente. Por eso quizás lo más inteligente es ella quieta y que se apoye de los bailarines y de la iluminación para mostrar las emociones. Con los cambios que tiene vocalmente, que pasa de una voz más frágil a una voz muy poderosa y los golpes de música, si encima le añades una lucha en escénica o algo exagerado, podría llegar a saturar. Solo tiene que hacerse en algunos momentos, como en el momento del trap o en el momento que entran los coros con el artista de llorar, es decir, en pequeños momentos, para mostrar ese equilibrio de emociones. Y poco más que decir, a mí me parece una canción que es un viaje de emociones. Yo en un principio no pienso que esto no lo va a recibir bien el público, como me pasa con EAEA.
me genera dudas, que es distinto. Con EAEA yo sabía ya desde el principio luego cambié de opinión, es cierto, pero si veis mis vídeos del principio, yo decía, esto, el televoto no lo va a votar, lo va a valorar, lo va a alabar, pero no lo va a votar porque no es consumible. Desde el principio lo pensé. Y con esta canción no lo pienso. Yo escucho esta canción y yo no pienso, me genera dudas de puede que sí, puede que no, pero no es un no rotundo. Entonces, eso ya es mucho más. Entonces, creo que realmente será la actuación la que nos diga si funciona en Eurovisión y sobre todo si es nivel top 10 o nivel Winner Alert para Eurovisión. Pero una actuación así como se puede hacer, esto es arte. Y si luego lo enviamos y queda mal, pues digo, mío, entonces el problema es de Europa que no sabe apreciar el arte. O sea, así de sencillo y así de claro lo digo, porque esto es arte. Luego nos volvemos locos cuando un balcánico mete un sonido volcánico. Ay, qué bien, pero de repente en España metemos un toque flamenco o un toque, ay, no, es que eso no gusta. Es que a lo mejor en los países balcánicos piensan lo mismo y se llevan la sorpresa de que nos gusta. O sea, te quiero decir, ¿yo qué quieres que te diga? Si da el caso de que es la mejor en el Benidorm Fest en directo y se envía y luego no queda bien en Eurovisión por el televoto, porque el jurado lo tiene que votar, pues es que no saben apreciar el arte. O sea, no te diría la música española, te diría el arte en general, porque esto es arte. Y ese es el resumen. Arte. Ahora tengo más ganas de escuchar el resto de canciones. Es cierto que esta es la que más me llamó la atención en el recap. O sea, que he empezado a priori por la mejor, pero igual el resto me sorprende. Porque a mí el recap me dejó con mejores sensaciones que a la mayoría de la gente. Entonces, muchas ganas de escuchar el resto de canciones. Decidme en comentarios qué opináis de esta canción, si estáis de acuerdo conmigo. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.